génesis de la trombosis. La trombosis venosa superficial, pues con sus múltiples sinónimos, como ya he mencionado, y con una prevalencia que radica entre el 1% de la población general y con la presencia de lo que es asociación a varices hasta en un 59%. Los pacientes con varices versus los pacientes con venas sanas tienen una proporción de entre el 88 versus el 12% de prevalencia. Y en comparación con la trombosis venosa profunda, es 4 veces más frecuente la superficial versus la trombosis profunda. La edad de presentación más frecuente es una media de 60 años, siendo la mujer la más afectada y a mayor edad, pues presentándose con mayor frecuencia. Trombosis superficial también tiene asociaciones un poco extrañas, como la propagación del sistema profundo, que va de 2.6 a 15%. La literatura no es muy clara en este sentido, puesto que varía mucho, dado el subdiagnóstico del padecimiento. La trombosis venosa profunda, por su parte, en presencia de una trombosis superficial, se ve en un 5.6 hasta un 53%. La asociación a tromboembolia pulmonar asintomática va de un 20 a un 33%, mientras que de un cuadro sintomático va de 0.5 a 13%. En la historial de la trombosis venosa superficial, se dice que con 6 eventos es muy probable que haya un riesgo de trombosis venosa profunda de un grado severo, pero que solo con 4 eventos de trombosis venosa superficial en el paciente se incrementa enormemente el riesgo de tromboembolia pulmonar. No hay un porcentaje de estadística relacionada debido a que pues, el diagnóstico es subclínico. Y digo subdiagnosticado, y desgraciadamente los pacientes pueden cursar cuadros subclínicos durante este proceso. La trombosis venosa superficial tiene marcadores que pueden ser de alto riesgo, como una trombosis extensa mayor a 5 centímetros, que esté localizada por encima de la rodilla y que haya afectado venas sanas. La proximidad anatómica hacia lo que es la unión safeno-femoral o safeno-poplitea a menos de 3 centímetros es otro de los marcadores de riesgo. Cabe mencionar también que si se afecta la vena safena mayor en una proximidad de menos de 3 centímetros, representa un mayor riesgo que la vena poplitea, que si sucediera en la vena safena menor y que estuviera en concordancia con la vena poplitea. Los síntomas severos o de mayor extensión también pueden ser marcadores de riesgo. Factores médicos asociados, como el sexo masculino, los eventos previos, la historia familiar, entre otros, pueden marcar un riesgo mayor. Ahora, la trombosis venosa superficial, pues para andar un poco más, podemos determinar que hay 3 factores de riesgo que pueden implicar complicaciones severas: el tamaño o extensión, la cercanía a los callados y los factores de riesgos asociados. En esta diapositiva, lo que trato de mostrar es cuáles son las vías o conductos que nosotros tendríamos que tomar como primera medida para poder establecer los riesgos y cuál sería la actitud. En el primer inciso, en la parte superior, lo que vamos a ver son los 3 factores que no están presentes, como es que no tenga un mayor de 5 centímetros, una lejanía del callado y no presentar riesgos asociados. Aquí se aborda con AINES, terapia compresiva, deambulación temprana y una valoración entre 7 y 10 días. Siendo que si presenta 2 de estos factores y sin factores de riesgo asociados, se puede iniciar alguna terapia anticoagulante. Por otra parte, con factores de riesgo asociados, esta terapia tiene que ir de cajón y tiene que ir en forma un poco más extensiva y con investigación de si existen algún factor asociado. En la presencia de la cercanía nada más de la trombosis menor a 3 centímetros, se prefiere siempre que tengamos en cuenta el uso de un factor profiláctico con el panel de bajo peso molecular y el seguimiento continuo por medio del ultrasonido Doppler, que hoy representa uno de los medios diagnósticos más certero por su capacidad de repetirse. Algo de la literatura que hemos tomado en cuenta: la trombosis venosa profunda, ahora por su parte, su incidencia anual es de 0.1% en la población general. Con 60 y más años se presenta y se eleva hasta el 1%. El diagnóstico sigue siendo una entidad subdiagnosticada. Realmente la estadística es muy variable y depende de los sistemas de salud de cada país. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, 1.6 a 1. Se considera la tercera causa de muerte seguida que va después del infarto agudo de miocardio y los eventos vasculares cerebrales. Afecta 10 millones de casos por año en promedio en la población general y representa en los Estados Unidos un gasto de aproximadamente 7 a 10 billones de dólares por año. Dentro de sus complicaciones potenciales, bueno, pues tenemos podemos usar 2 vertientes: las agudas y las crónicas. Las agudas, como la flegmasia cerúlea dolens, que
conlleva un riesgo importante para la vida del paciente, incluso la pérdida de la extremidad y la tromboembolia pulmonar, que bueno, en muchos de los casos pues puede tener resultados fatales. En el caso de los crónicos, las secuelas secundarias a la lesión valvular y la estenosis que se genera como consecuencia de la cicatrización de las paredes, provocando sinequias, nos provoca un efecto de síndrome postrombótico que se da entre el 20 y el 50% de los pacientes cuando no reciben terapia compresiva temprana. Y esto conlleva que en los primeros 5 años la gran mayoría de los pacientes sin terapia compresiva presentarán úlceras. Para el diagnóstico de esto, bueno, pues recurrimos a cuestiones clínicas como la escala de Wells, en donde nos basamos en los síntomas y factores de riesgo para tomar una decisión, con los puntajes de riesgo bajo menor a 2 puntos y a partir de 2 puntos hacia arriba, un riesgo alto. El dímero D como un marcador de fibrinolisis o un producto de fibrinolisis que nos permite saber tener una sensibilidad del 94 al 95% y una especificidad de 45 a 52%. Esto quiere decir que nos excluye la trombosis venosa profunda, pero para confirmarlo requerimos el ultrasonido. El Doppler, hoy una herramienta que prácticamente está en nuestro consultorio con bastante certeza y que nos permite hacer este seguimiento a nuestros pacientes, tanto de diagnóstico y darle una prioridad a la evolución del mismo. Normalmente en trombosis proximales, pues su sensibilidad alcanza entre el 93.8% y tiene una especificidad del 97.8%. En trombosis venosas profundas distales puede tener un índice más bajo. ¿Ah? Y el diagnóstico permite establecer si existe extensión territorial, está en aproximadamente el 20% de los pacientes. La ecografía se sugiere que se repite entre 7 y 10 días a partir del diagnóstico primario. La escala de Wells, bueno, solamente la anuncio aquí como una representante de lo que es un parámetro clínico y un puntaje que nos aporta para establecer el riesgo de nuestro paciente. Así, 3 puntos de riesgo se considera alto, 1 a 3 puntos un riesgo moderado y 0 puntos un riesgo bajo, aunque la relación se va desde 85%, 33% y 5% dependiendo del grado de riesgo. Así, en la trombosis venosa profunda, pues bueno, tenemos que tomar decisiones como descartarla o iniciar terapia anticoagulante. Nos basamos en la escala clínica y dependiendo del puntaje que nos dé es la opción a tomar. En este caso, como es la más difundida, tomamos esta escala y si tenemos un bajo riesgo, podemos hacer un dímero D. Si este es normal, pues descartamos trombosis venosa profunda. Si es elevado, obviamente pasamos a lo que es un ultrasonido Doppler para localizar área y establecer lugar, y si este es normal, pues se queda descartada. Aunque si es positivo, confirmando el dímero D, pasamos a una anticoagulación directa. En muchos de los casos, cuando el riesgo es alto, brincamos el dímero D y pasamos directamente al ultrasonido. Como en el caso de este nuevo ejemplo, en donde la escala de Wells toma un riesgo alto, pasamos al ultrasonido Doppler directamente. Si este se encuentra normal, descartaría la trombosis venosa. Y si es positivo, iniciamos anticoagulación. Pero si nuestra sospecha clínica es muy alta, tenemos que tomar el dímero D como referencia. Y aquí nuevamente, si este es normal, descartamos trombosis venosa profunda. Si no lo es, si se presenta positivo, la actitud sería tomar un ultrasonido de Doppler en 7 días. Y obviamente establecer una profilaxis para evitar riesgos de complicación. Si el ultrasonido a los 7 días es normal, se retira la anticoagulación y se descarta completamente. Por su parte, si a los 7 días es positivo, definitivamente mantenemos una anticoagulación. Así, una trombosis venosa profunda confirmada puede estar provocada por malignidad, embarazo o factores transitorios, y tomar la decisión del uso inicial de heparina de bajo peso molecular es una forma, y mantener un tratamiento con anticoagulantes de acción directa durante 3 meses a incluso más tiempo. Si evaluamos siempre el riesgo de sangrado de nuestros pacientes. Si no encontramos algo que la provoque, si es un evento aislado, podemos usar una anticoagulación de 3 meses con anticoagulantes orales de acción directa. Si es un evento único, esto puede ser un tratamiento también por 3 meses, pero si ya lleva más de esos eventos, tenemos que sumar 3 meses más. Y aquí establecer una investigación para saber si el paciente tiene patrones asociados, si presenta alguna coagulopatía o si presenta alguna deficiencia en algunas de las proteínas de la coagulación. Estos son algunos ejemplos de tratamientos que usamos o de fármacos que usamos hoy en día. Obviamente, los anticoagulantes de acción directa, pues hoy en día hay más cada vez que están apareciendo, entonces tienen ventajas similares. En la gran mayoría la monodosis se está imponiendo y en el caso de la enoxaparina sigue siendo un arma de primera mano por su presencia en la fase inicial, su mantenimiento a largo plazo o extendido, pues es discutible. La heparina no fraccionada definitivamente está en
desuso, salvo ciertos casos, el del Taparín, que no está disponible en todos los países, Apixaban y Rivaroxaban como los primeros bloqueadores del factor 10 activado o anticoagulantes de acción directa, en los cuales se pueden usar por largo plazo con un amplio margen de seguridad y bajo riesgo de sangrado. Bien, pues creo que me fui muy rápido, pero traté de ser muy conciso. No, muchas gracias, Orlando, muchas gracias. Te fuiste muy rápido, pero yo creo que varios de los que están conectados quisieran haber ido tomando fotos, imágenes de cómo llevar el seguimiento, cómo llevar el control de un paciente con trombosis venosa superficial o profunda, que a veces es donde nos podemos llegar a perder un poco, o los alumnos que van empezando a atender pacientes de flebología, cómo diferenciar o cómo encontrar un paciente que sospechan que es trombosis y decidir en qué momento si es trombosis aguda, crónica, si está en proceso postrombótico. Creo que en forma rápida y concisa con tu diagrama que hiciste un esquema rápido de cómo se debe llevar el control. Pero vamos a ver qué nos comenta el doctor Labrada. Adelante, doc. Bueno, pues es una extraordinaria síntesis, mi querido amigo, porque, bueno, estuvimos la semana pasada, si mal no recuerdo, antepasada, con los chicos hablando de todo este tema en un módulo, y pues lo dijiste tú en pocos minutos. La verdad que la trombosis venosa profunda es un dolor de cabeza en ocasiones para los que manejamos esto, porque en la mayoría de las veces nos van a tocar a nosotros los síndromes postrombóticos. Yo siempre les he comentado a los alumnos que nosotros nunca debemos de dejar la medicina como tal. Si es que sí, hacemos escleroterapia, utilizamos el ultrasonido, y que la desventaja de superespecializarte, yo les digo, el que enfoca desenfoca. ¿Y por qué le digo esto? Porque no tenemos que perder el contexto, porque muchos de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda Te perdemos. ¿Se te fue el audio, doc? Se perdió el audio. ¿Ahí se escucha? Ajá. Sí, ahí te escuchamos. Muchos de los pacientes van a venir con diferentes comorbilidades, con un estilo de vida, y básicamente es como educar a una persona que tiene una trombosis venosa profunda. Hay que clasificarla, hay que estratificarla, porque básicamente es como si tuviera una diabetes o como si tuviera una enfermedad crónica. Si no se maneja adecuadamente sus inicios, si amplías la perspectiva del paciente, el paciente quizá va a tener, como lo dijiste tú, amigo, el 50-60% van a llegar a síndrome postrombótico. Lo ideal, tu trabajo, es que el paciente llegue a lo menos posible a síndrome postrombótico. Y ya una vez que está, es una calamidad, porque se afecta el sistema linfático y se agrega un linfedema, y se agrega la obesidad del paciente, se agrega la inactividad, si tiene problemas de rodilla. Tendríamos que ver al paciente muy, muy integrativo, y mi invitación siempre ha sido que veamos al paciente como un todo, ¿no? Que no dejemos ese sentido clínico, ese sentido de medicina general, para ver al paciente en todos los sentidos y educarlo. Fíjese, qué interesante, porque nos especializamos en algo, pero si dejamos de ver lo que realmente es esa sensibilidad médica, nos va a dar un buen resultado a largo plazo. Habrá pacientes que se dificulta muchísimo cerrar un síndrome postrombótico, y cuando llega un paciente con un síndrome postrombótico, con obesidad, y la evidencia dice, pues el consenso dice no escleroterapia, porque si viene con una úlcera y si tiene una trombosis venosa profunda o un síndrome postrombótico, ahí es donde tenemos que echar mano de todo lo demás. Ya con el sistema linfático afectado, empiezan a tener una serie de complicaciones de los pacientes, y ese es un tema apasionante. Tratarlo en inicio de manera pronta, oportuna, crítica, quizá le digo a mis pacientes, prefiero ser muy exagerado y darme cuenta, porque el 20% sabemos que van a ser una tromboembolia pulmonar sin ser diagnosticado, ¿no? Bien, así es, amigo. Desgraciadamente, el proceso de la trombosis está subdiagnosticado, y esto nos lleva a que nuestros pacientes nos llegan en cuadros subagudos, con cambios ultrasonográficos ya de consolidación de esos
coágulos o incluso en resolución y revascularización. Lo que nos lleva, en el caso de los sistemas superficiales, a tener un manejo, pues obviamente más laxo, pero con la premura de tener prevención. El problema es con las trombosis venosas profundas, cuando pasan subdiagnosticadas y nuestros pacientes tienen pues muchos problemas y son mal indicados, nos llegan años después con los síndromes postrombóticas, las úlceras, ya todos complicados porque nadie le dijo que tenía que usar una media, una venda, un sistema velcroajustable, etcétera. Y mucho menos darle terapéutica o manejo médico, o pacientes de trombosis de repetición que han estado con problemas en los cuales no han sido diagnosticados ni han tenido un seguimiento, no se les ha dado prioridad a ver si no tenían alguna trombofilia o algún otro tipo de problemas. Tienes razón completamente, nos toca ver a veces esos pacientes ya complicados de muchos años. Así es, Doc, así es. Bueno, tenemos al doctor Vega, ¿quiere hacer un comentario, Doc? Lo escuchamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir de su conocimiento en este tipo de pacientes, este tipo de casos. Gracias, amigos. Se Pues pasó, gordito. primero quiero saludar y felicitar Ya voy. a Orlando, que ha dado un excelente tema y muy conciso, porque cuando hablamos de coagulación y de trombosis y todos estos temas, créanme que son muy extensos, complicados, y ya lo decía Chuy Labrada también, ¿verdad? Hay que ponerse a estudiar otra vez la cascada de la coagulación y todo esto. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, a partir del COVID, todo se ha vuelto trombosis, y creo que todos los médicos deberíamos estar ya pendientes de esto. Pueden Ya ser voy, trombosis gordito. pequeñas, pueden ser Paco. trombosis grandes. Alguien tiene prendido el micrófono. La Sí, doctora pueden ser Alejandra pequeñas. Varela y el doctor Alejandro Favela, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Bueno, entonces estas trombosis que aparecen ahora no tienen relación directamente con las varices. Y de hecho muchos pacientes van a llegar con esto. Y como también decían, muchas van a aparecer subclínicas, o sea, ni siquiera se van a diagnosticar. El problema es que cuando llegan con nosotros por una vena saltada, muchas veces están siendo, al menos de los que he estado viendo en del último año, tienen muchas ya secuelas, es como secuela de una trombosis, ¿verdad? Se tapa la vena profunda o una vena importante y entonces se crea un grupo de circulación venosa colateral, ¿verdad? De suplencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, al menos en diagnosticarla. Y yo les recomiendo que ante la duda, pues mejor iniciemos tratamiento anticoagulante en lo que se hace el ultrasonido. Desafortunadamente, esto no va el paciente de urgencia a hacérselo y a veces no todos tenemos el ultrasonido a la mano. Hay que hacer una buena anamnesis para ver si hay historias de trombofilias. A veces sí las hay, pero no las investigamos. Sí nos dice el paciente que tuvo una trombosis posparto, o nos dice que alguna vez le dijeron que tuvo trombosis, o le dijeron que alguna vez que se le hinchó muchísimo la pierna le dieron diuréticos, o cosas así. Sí nos lo llegan a decir, pero hay que investigarlo intencionalmente. Y esto es importante. Si no lo hacemos intencionalmente, va a pasar como que no existe. Entonces, la recomendación que yo les puedo decir es, primero, investiguen a todos sus pacientes, todos, o sea, aquí sí ya todos, si han tenido episodios de trombosis previos, y si actualmente han cruzado con una, y si los consultan porque se hinchó un poquito la pierna. Y definitivamente, dos herramientas básicas, la primera el ultrasonido Doppler color que hacemos, y la segunda el dímero D. Con esto ya podemos saber cómo está nuestro paciente, si tiene o no. Ahora, los anticoagulantes, pues aquí va de gustos y de precios, porque es muy bonito dar, mira, toma una pastilla diaria durante toda tu vida. Bueno, y la pensión que te da el gobierno no te va a alcanzar, ¿verdad? Para pagar eso. Pero tenemos otros anticoagulantes que podemos usar. Entonces, también hay que pensar un poquito cómo vamos a mantener a nuestro paciente. Ahora, si estamos en el sector salud y tenemos un equipo de hematólogo y de todo, pues mejor que lo atienda él. Pero si están ustedes allá, como muchos de mis amigos que están allá en el pueblo, en la montaña, de todo, tendrá que actuar con más cuidado. Recuerden una cosa, la aspirina no es un anticoagulante, porque muchos colegas les dan aspirina para que se sientan tranquilos de la cabeza y que ya no va a haber trombosis. Y no, la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante. Entonces son cosas diferentes. Entonces, nuevamente, felicidades y a poner mucho cuidado con estas trombosis modernas que ya se deben al COVID, a la vacuna o a todo junto. Pero bueno,
ya están aquí entre nosotros y nosotros debemos atenderlas. Saludos, Chuy, saludos, Orlando, gracias. Y doctor Giovanni también, felicidades por el programa. Gracias, gracias. Saludos, mi doc. Orlando, una pregunta. Bueno, no lo han hecho aquí, pero luego muchos colegas o alumnos cuando están en clase, más si se fijan, nos está tocando tú cuando das clase de flevo, cuando hay un paciente que tuvo una trombosis y tiene que tener tratamiento de escleroterapia, ¿en qué momento recomiendas, si un paciente tiene trombosis, en qué momento pueden empezar su escleroterapia? Ok, bueno, primero que nada, si el paciente tiene factores de riesgo asociados a trombosis o antecedentes de trombosis de repetición, hasta no tener una causa específica, no se toca a ese paciente con escleroterapia. 2, si tenemos un paciente que tiene más de 6 meses de haber tenido un evento con por lo menos 45 días a 3 meses de anticoagulante, sin haberle encontrado ningún factor asociado, o, por ejemplo, un paciente, voy a platicar un caso específico, uno de mis pacientes, jugando fútbol, le dieron un balonazo en una zona donde tenía una varice y esa varice se trombosó. Ajá. Él lo vio como un dolor muscular, cuando se dio cuenta que el endurecimiento estaba presente, empezó a asistir conmigo, le iniciamos anticoagulante, nada más por 45 días en estado subagudo, no usamos enoxaparina de bajo peso molecular, pasamos directamente a anticoagulantes de acción directa, tenía un bajo riesgo, y después de 6 meses decidimos, al no tener ningún otro factor asociado, esclerosar esa vena. De hecho, era una safena accesoria anterior superficial que esclerosamos con ultrasonido sin ningún problema. Ajá. El paciente refirió incluso que las sensaciones eran completamente diferentes a lo que había tenido. Se parecían la sensación del dolor, la sensación un poquito del endurecimiento, pero no se comparaba con lo que sintió cuando se trombosó en forma espontánea la vena. Obviamente por la compresión que recibió, por el proceso controlado. Si el paciente tiene antecedentes repetitivos de trombosis, no se toca sin tener diagnóstico de certeza. Eso quiero ser claro. Muy bien, doctor. Hay una pregunta, a ver si tienen experiencia en cuanto a esto. Comenta la doctora Daniela Jiménez. Experiencia en trombosis secundaria a cáncer en zona pélvica. Si tienen alguna experiencia, algún conocimiento de... En esa región, la verdad es que, primero que nada, la mayoría de estos eventos suceden con diagnósticos asociados a cáncer, por ejemplo, de ovario, o de útero. Y regularmente son pacientes que ya están en manejo oncológico. Es raro que aparezcan espontáneamente como primer síntoma. Entonces, la realidad es que no nos toca verlos prácticamente. Lo que sí, la secuela del edema que se genera por los eventos a nivel de los vasos pélvicos el síndrome postrombótico sí nos ha tocado llegarlo a manejar, y en esos casos la idea es iniciar la osteocompresión temprana para evitar lo que es las secuelas de síndrome postrombótico sin realizar ninguna maniobra en linfáticos por la cuestión del cáncer. ¿Usted, doctor Labrada, alguna experiencia? En esos casos no tengo experiencia. Lo que sí, yo hago mucho hincapié en lo que dijo el doctor Vega, en la investigación. Prácticamente ya en la práctica vamos viendo cuando un paciente se sale de lo convencional. Es decir, un paciente joven, un paciente que, en el caso que comenta el doctor Orlando, pues es un caso que tuvo un traumatismo, es un paciente joven, es un paciente que es deportista, pero la mayoría de los pacientes que van a llegar quizá con comorbilidades. Incluso yo a mis pacientes investigo por cuánto tiempo tomaron anticonceptivos y si toman o no toman, qué actividad física hacen, cuál es su alimentación, si duermen bien o no duermen bien, porque los factores de riesgo en la inflamación crónica persistente para cualquier trombo van aumentando, y más con la edad. En este caso, yo le comento a mis pacientes cuando están usando anticonceptivos, le digo, mire, está de moda ahorita, y más que nada ahorita dice la gente que si te vacunaste con AstraZeneca, pues tienes una posibilidad de tener un trombo. Pues hay más posibilidades que se te genere una trombosis o algún problema en las varices por los anticonceptivos que por la misma vacuna. Entonces, ahí está mucho en la alfabetización que tenemos que hacer con nuestros pacientes y la cultura educacional con el paciente. Explicarle porque se habla de muchos mitos, y la gente, como dijo el doctor, viene pensando, dice, no, cuando estaba joven me dio una trombosis. Pues hay que investigar realmente si fue una trombosis, y si fue una trombosis
superficial, si fue una trombosis profunda, de qué tamaño, qué le pasó, para poder tener, como decimos en el rancho, los pelos de la burra en la mano, pues. Eso nos da mucha seguridad, eso nos da mucha seguridad para estar trabajando a gusto. Yo, la verdad, soy muy conservador cuando yo veo pacientes con antecedentes de trombosis espontáneas y todo, casi los manejo más sintomático, los manejo más en el estilo de vida. No soy como que muy arriesgado yo en ese sentido. Yo en lo personal, ¿no? ¿Será que soy muy conservador? Muchas gracias, doctor. Orlando, pregunta tú que estuviste hablando del dímero D. Nos pregunta la doctora Daniela Uribe que cada cuánto se sugiere solicitar el dímero D como seguimiento. Bueno, en realidad el dímero D no se usa mucho como en seguimiento, salvo en los pacientes con manejo de emergencia, por ejemplo, en eventos masivos, donde se hace cada 24 o 48 horas, se da un seguimiento, aunque cabe recordar que el dímero D puede tener participación cruzada. En algunos eventos infecciosos o inflamatorios se puede producir activación de dímero D. Entonces, realmente aquí lo que se sugiere en extremidades inferiores es el abordaje con el dímero D como parte del manejo inicial en los pacientes con sospecha y un cuadro clínico no concluyente, pero el ultrasonido es lo que está ocupando más por su facilidad y su factibilidad para realizarlo. En seguimiento como tal sería en pacientes, por ejemplo, con una trombosis masiva o un proceso más agudo, entre 24 hasta 48 horas. Incluso se toma en terapia intensiva de estos tipos de pacientes que llegan a esos cuadros, pero regularmente en una trombosis superficial, en una trombosis profunda, distal, que esté por debajo de la rodilla, pues no se da seguimiento, solo se hace el diagnóstico primario para la confirmación o descarte. Muy bien, Orlando. Sí, Sí. de hecho se toma el dímero D solamente para excluirlo, ¿no? O sea, en la primera ocasión, si el dímero D está negativo, entonces es como para exclusión nada más, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, así es. Sí, propiamente en la trombosis venosa profunda o superficial solo se toma para un descarte. Y ya en seguimientos, por ejemplo, ya en eventos más masivos, en una tromboembolia pulmonar, puede incluso tomarse cada 24 o 48 horas, pero ya bajo un criterio de terapia intensiva para valorar los niveles y establecer el proceso que incluso pueda llevarnos a otro tipo de cuadros como una trombolisis, cosas por el estilo. Pero no es una rutina en las trombosis que tengan bajo riesgo, ¿eh? De hecho, la mayoría lo usamos en una fase inicial y no lo repetimos. Sí, era lo que te iba a decir de entrada, pues si estás en tu consultorio particular o algo, pues es difícil que le vaya a estar mandando, pedir un dímero D cada 2, 3 días al paciente. No, regularmente no. O sea, yo creo que más que nada el dímero D lo pides cuando sospechas que hay una trombosis y si no tienes ultrasonido y no hay quien lo haga, puedes pedirla para ver si te da un diagnóstico o si por ultrasonido ya rastreaste, pero tú sigues sospechando que ese paciente pudiera tener una trombosis si no la encontraste con ultrasonido y si sabes qué, quiero descartar al 100% que por ultrasonido no encontré ni una trombosis y mandé a hacer dímero D para ver si me sale que no hay o no va a ser que haya una trombosis en otra zona y que esté repercutiendo en nuestras extremidades cuando hay una trombosis a nivel abdominal o algo y que por ultrasonido no le sabemos o no le entramos a abdomen y dejamos y hasta que la trombosis se extiende hasta extremidades, nos damos cuenta que era una trombosis. Sí, que era un evento. O con COVID lo vivimos también. Con COVID vivimos aumentos de dímero D, con eventos microtrombóticos a nivel pulmonar que no se veían reflejados como parte de un proceso normal y que sabemos que fue la causa de muerte de muchos de nuestros pacientes durante la pandemia. Sí, y la otra, bueno, que yo quisiera comentar, no sé si a ustedes les pase o lo han visto, que sí es cierto, ahora con lo de la vacuna, los cuadros de trombosis sí han aumentado. Yo creo que en la gente adulta no se vio mucho el cambio. Yo donde he visto más el cambio, no sé si ustedes, en jóvenes. O sea, ya ver pacientes con trombosis de 25, 28, 30 años, o sea, del rango de 25 a 35 años, antes yo era muy raro que hubiera algún caso de trombosis y hoy en día ya no me sorprende que llegue un paciente con trombosis venosa superficial. Sí, en mi experiencia con COVID vimos, mi paciente más joven fue de 23 años, un paciente con una trombosis de vena safena prácticamente completa, ¿ah? Y era de vena safena mayor completa, y el paciente, pues, o sea, deportista, bien nutrido, y el cuadro clínico de COVID fue subclínico. De hecho, se le pidieron anticuerpos antifosfolípidos,
y en ese entonces prueba de COVID, y los anticuerpos salieron negativos y la prueba de COVID positiva, pero él refiere no haber tenido síntomas nunca de COVID. Entonces es algo que, pues sí, cae dentro de lo poco convencional. Sí, hay otra pregunta. Ajá. Dice, un paciente con trombosis venosa profunda y con el diagnóstico de varices esofágicas, ¿se puede anticoagular? Ahí depende mucho de lo que estemos hablando. Por ejemplo, si tiene antecedentes de varices esofágicas sangrantes, obviamente, pues el paciente tiene que valorarse el riesgo-beneficio del sangrado. ¿Ah? ¿Y en qué estadio está esa insuficiencia hepática? Porque obviamente, pues esto conlleva que el anticoagulante también tiene un metabolismo a nivel hepático, pues no es viable muchas de las veces. En esos pacientes, obviamente, hay que valorar el riesgo-beneficio sobre un tratamiento y sobre lo que es el manejo de las varices esofágicas. No es fácil y decir los dos diagnósticos, pues no nos da mucho contexto. Ahí hay que trabajar de la mano con el gastro. Muchas gracias, doc. El doctor Alfredo Garza pregunta que si el dímero D solo se eleva en la trombosis venosa profunda o también en la superficial. El dímero D se eleva, desgraciadamente el dímero D es un producto de la fibrinolisis y ese proceso no es el único que lo provoca. En la trombosis profunda, superficial, se va a dar. Los aumentos van a ser determinados por la magnitud de la trombosis. Eventos infecciosos pueden también ocasionarlo. De hecho, en algún tiempo se publicaron artículos donde incluso se intentó usar como un referente, un marcador de lo que era la posibilidad de tener eventos de sepsis, pero pues, realmente no es efectivo porque es un poco inespecífico en ese sentido. Entonces, la realidad es que lo puedes encontrar elevado en las dos situaciones, dependerá de la magnitud de lo que es el evento para que eleve. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, doctor Labrada? Sí, definitivamente. A mí me tocó una paciente de 35 años que llegó con una esclerosis, como si le hubieran hecho una ecoguiada en la safena, prácticamente en todo su trayecto. Y evidentemente yo no pensé en COVID, no le había dado COVID. Le estudiamos e incluso la referí con un médico internista y no se le encontró absolutamente nada y ningún patrón y ningún riesgo. Prácticamente son situaciones extrañas que van a pasar. Afortunadamente, nosotros no nos va a tocar ver muchos procesos agudos y mucho menos un paciente. Sí, la verdad, sí sería muy estresante ver a un paciente un paciente con varices esofágicas. Ese sería un caso muy extremo que sí, la verdad, ojalá no me toque en mi consultorio. La verdad, hago changuitos. De hecho, un paciente con insuficiencia hepática, nuestro principal problema es que no coagula. Sí, sí. Y la otra que sabemos, que yo siempre he dicho a los alumnos, antes de meterle mano a un paciente, si te llega por problemas de que quiero que me esclerose, que quiero que me vea mi ulcerita, pero tú le empiezas a interrogar y tiene insuficiencia renal, tiene insuficiencia hepática, tiene otras enfermedades agregadas, hay que ver la prioridad de qué hay que tratar primero y cómo darle nada más un tratamiento sintomático en lo que lo demás sale adelante, porque al final siempre pasa, si tú le empiezas a hacer algo en sus piernas y se complica, todos van a pensar que fue porque le inyectaste o porque le pusiste. Entonces, hay veces también hay que ser como más conscientes, como tú dijiste hace rato, doctor Labrada, ver al paciente en conjunto, no solo ver las piernas, ahora que nos dedicamos la mayoría mucho nada más a ver piernas, no solo centrarnos en eso y dejar de ver todo lo demás que compone el cuerpo de un paciente y que se puede complicar. Antes, unas últimas preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. La doctora María Guadalupe Morales dice, en pacientes con antecedentes de varices que se van a someter a cirugía, ¿cuál es el anticoagulante que más recomiendan y por cuánto tiempo como profiláctico para trombosis? No se recomiendan anticoagulantes en esos pacientes. Hay que dejar algo claro. Si el paciente no tiene antecedentes de trombosis o factores de riesgo asociados, no se indican los anticoagulantes. Lo que se le indican son medias antitrombóticas. Que quede claro eso. Tengan cuidado con eso porque el anticoagulante no es una indicación generalizada. Si el paciente va a estar sometido a cirugía ortopédica, existen protocolos establecidos para reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla. Es importante que se entienda esto. Incluso en los procedimientos endovasculares existen patrones de anticoagulación que seguimos para poder mantener al paciente libre de riesgo. Pero si es una cirugía abdominal, por ejemplo, vamos a pensar, no sé, una cole, pues le vas a poner unas medidas antitrombóticas para reducir el riesgo, pero no vas a usar anticoagulante.
Así es, así es. Hay que ver en qué pacientes sí, en qué pacientes no. Si estamos hablando de trombosis, hay pacientes que tienen una trombosis, pero sabemos que ocupan una cirugía de susafena mayor, o algo, pero en el momento de su trombosis, pues no le puede hacer nada, tienes que dejar pasar el tiempo y después de que ya el paciente está en condiciones de poderse operar, serían pacientes que podrían ser indicativos darle un anticoagulante, pero no es un 100% estándar de decir cualquier paciente que voy a meter para cirugía láser, crosectomía o Las varices por sí solas no son indicación de anticoagulación. Así es, exactamente es lo que debemos de aprender, doctores. Y a veces creemos que hay que darle algo por si acaso. No, no es por si acaso. Si el paciente cumple algunos riesgos, obesidad, sedentarismo, que digan, como tal, no tiene problemas de anticoagulación o algún problema así, pero por su estado físico creen que corre algún riesgo, se pueden tomar algunas determinantes y decir, le vamos a dar 2, 3 días, 5 días después del procedimiento, nada más para prevenir, pero que se le tenga que dar a todo el mundo, nada más por darle, o que digan ustedes, le voy a dar, como dijo el doctor Vega, aspirina para ayudarle, pues no le ayudan. Entonces, más bien hay que tener buena valoración a nuestros pacientes y sobre eso ver a quién sí se le indica y a quién no. ¿Hay otra pregunta? Ya se me fue. Y sobre todo la alfabetización, insisto mucho, van a llegar muchos pacientes del sector salud, sobre todo, inclusive, en mi caso particular, veo muchos pacientes que vienen del sector salud manejado por cirugía vascular, con clopidogrel, con aspirina, con diuréticos, y todos esos pacientes tienen años haciendo y tomando esa medicación, ¿no? O inclusive, ahorita muchos pacientes ven el TikTok, y en el TikTok dice, voy a viajar, y voy a viajar más de 3 horas, entonces me voy a tomar un anticoagulante, y todas esas preguntas salen a relucir, ¿no? Pero es un paciente sano, deportista, que no tiene factores de riesgo, pues es el más riesgo que el beneficio, o sea, realmente lo sometemos a un riesgo anticoagulándolo cuando no se necesita. Así es. Hay otra pregunta, bueno, está muy compleja. Dice, un paciente del doctor Oscar, dice, un paciente con trombosis superficial y profunda en miembro izquierdo y aparte tiene síndrome de May-Turner, que ya fue tratado y mejoró algo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Aún tiene síntomas? ¿Qué tan crónico qué tan crónico puede tomar trombolíticos u otros medicamentos anticoagulantes? Ok, bueno, primero que nada, ese paciente debe de tener compresión. Si ya recibió, si tiene antecedentes de trombosis superficial y profunda, hay que establecer bien qué relación tiene o si tienen alguna coagulopatía, alguna deficiencia de proteínas, etcétera. En el caso del síndrome de May-Turner, pues el manejo endovascular con colocación de stent para mantener abierta esa vena es fundamental. Si no se puede hacer por sus antecedentes trombóticos, elastocompresión como parte del proceso. Y no usamos trombolíticos, usamos anticoagulantes. ¿Cuál es la diferencia entre un trombolítico y un anticoagulante? El trombolítico se usa en fase aguda y corremos un alto riesgo de sangrado y de reacciones alérgicas en algunos de los viejos trombolíticos. Medicamentos que podemos usar, medicamentos que puedan ayudar al flujo de su venita a disminuir un poco la presión y la hipertensión venosa, aunque estos no lo hacen como tal, simplemente mejoran el proceso inflamatorio. Recuerden que la elastocompresión puede ser fundamental. En este paciente, lo primero es establecer las causas de la trombosis. Si fue por éstasis asociada al May-Turner, solucionar el May-Turner, una terapia anticoagulante que permita que el paciente tenga una buena evolución, aunque obviamente al solucionar el May-Turner debe de mejorar, y terapia compresiva. Ok. Doctor Vega, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, amigos, nada más rápido es esto, miren. Cuando nosotros diagnosticamos una trombosis profunda, inmediata, aguda, digamos, o cuando vemos a este paciente que llega con la pierna hinchada de un día para otro y tiene grandes posibilidades de que sea una trombosis profunda, ya sea de la vena femoral o más alta o no sabemos, o si le podemos hacer ultrasonido y vemos que no tiene nada de circulación en la pierna profunda, son casos graves. O sea, lo que sí quisiera decirles es esto, no son casos que se van a quitar con una pastillita. Entonces yo les recomiendo que cuando tengan estos casos, anticoagulen inmediatamente como con enoxaparina o con lo que sea y envíen a su paciente al hospital o al angiólogo para que sea resuelto el caso. Estos casos tal vez sí se puedan resolver con trombolisis y metiéndoles
endovascular, ¿verdad? Metiéndoles ahí la trombolisis completa con mecánica y química y todo el asunto que requiere esto. Pero esto no se hace en el consultorio, obviamente. Requiere un equipo muy especializado, muy costoso, además muy costoso, que casi solo en el Centro Médico Nacional, en el 20 de noviembre, o cuando alguien tiene seguro gastos médicos, de pronto se lo hacen. Pero son procedimientos delicados, costosos. Ahora, una trombosis profunda puede ser masiva y recuerden que los trombos flotantes pueden ocasionar tromboembolia pulmonar masiva. Entonces, no tomemos la trombosis como una cosa sencilla y cuando sea un caso agudo, así de estos que le estoy diciendo, anticoagulen y envíenlo inmediatamente al hospital o al angiólogo que más les guste. Gracias, doctor. Una última pregunta, a ver si puedes contestarle, doctor. Orlando dice que el doctor Marcelo Sandoval, que tuvieron un paciente con COVID, con anticoagulación a las prótesis valvulares cardíacas, presentó elevación del dímero D 4 veces su valor, que si la anticoagulación no actúa sobre este marcador. No, efectivamente, los anticoagulantes que estamos usando regularmente lo que hacen es bloquear el factor 10 activado, por ejemplo, en el caso de los de acción directa. La elevación del dímero D es un resultado de la fibrinolisis, es un producto de degradación de la fibrina. Entonces, automáticamente es un mecanismo completamente diferente. No va a tener participación el anticoagulante en modificar los valores. El anticoagulante va a evitar que se forme el coágulo, pero no va a generar que se haya una modificación franca en el valor porque es el producto de degradación de fibrina. Entonces, esto no se va a cambiar. Ahora, la presencia de válvulas, pues bueno, es otro boleto con este paciente, ¿eh? Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron, a toda nuestra afluencia de doctores, perdón, que están aquí con nosotros. Perdón, Giovanni. Bueno, es que abrí el chat. ¿Qué tanta especificidad tienen los niveles de procalcitonina en sepsis? Sé que es un buen marcador, pero de verdad desconozco, ¿eh? No, eso es de terapia intensiva prácticamente. Y hay una pregunta, ¿la trombolisis cuánto tiempo mínimo se puede hacer? Muchas veces, cuando llegan ya tienen algún tiempo de empezar el cuadro. No, la trombolisis en agudo, ¿eh? Tienes horas para hacerlo. No es en días, salvo en casos excepcionales, pero no es algo que vayas a hacer 15 días después del evento, ¿eh? Ahora, y yo me gustaría comentar algo. Yo tengo 12 años que salí del diplomado de flebología y nunca he tratado a un paciente grave, nunca lo he trombolizado, nunca he visto el tipo de pacientes. Porque no me toca, es muy bueno saberlo para detectarlo, porque es un dolor de cabeza, es algo, yo le llamo el caballo de Troya. ¿Por qué? Porque definitivamente pues, se te puede escapar y es gravísimo. Entonces, bajo este parámetro, sí es bueno saber las trombolisis, es bueno saber los trombos flotantes, el ultrasonido y todo, pero básicamente yo se los digo de corazón, yo nunca, gracias a Dios, he atendido. Pacientes que yo he visto, los refiero de inmediato. Un paciente que requiere trombolisis requiere un hospital de tercer nivel, al menos en México. Sí. No existe, los equipos médicos no se encuentran con facilidad. Esa es la realidad. Incluso he tenido la oportunidad de referir pacientes con muchos compañeros, colegas cirujanos vasculares, y solo uno de ellos se mete a la endovascular y todo el rollo. Los demás prácticamente no se meten en eso tampoco, ni ellos. A menos que esté muy grave, masivo y tenga que poner un filtro y cosas de esas, ¿no? Pero realmente nosotros, bendito Dios, como flebólogos, nos vamos a dedicar a lo superficial, a corregir problemas, que es mucho el problema que hay de lo que vemos nosotros, y no nos vamos a meter en esos problemas. Detectar, eso es lo más bonito, y poder referir. Así es, así es. Antes de terminar el webinar, y de darles un espacio para que nos den lo que ustedes pensaron, lo que sintieron, recuerden que estamos en el mes de junio, vamos a ir a participar la delegación mexicana en el Flebopanam, que es en el Congreso Panamericano, es el 20º Congreso Panamericano de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Ahí ya está, miren, los invitamos, quien todavía están a tiempo de inscribirse, todavía están a tiempo de que se unan a la delegación que vamos a asistir. Los están orientando en cómo, hasta en vuelos, en cómo inscribirse al Congreso.
ya van varios, ya somos varios los que vamos, no llevo bien la cuenta, pero creo que ya somos como unos 15 a 20 los médicos que vamos de aquí de México, y creo que es un buen momento para hacernos presente en todo este tipo de congresos y de que vean que México como Anfili, MF y todos los que estamos aquí en el webinar, estamos trabajando arduamente y que estamos a la vanguardia en el manejo de pacientes de flebopáticos. Sin más, después de esto, ¿algún comentario, doctor Orlando? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué piensas de este webinar? ¿Cómo ves a nuestra audiencia? No, pues me parece excelente. Yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros y sobre todo pues que estos foros sigan abiertos para poder intercambiar ideas, tener este tipo de pláticas, conocer un poco sus inquietudes y estar a la vanguardia en lo que es flebología. Muchas de lo que podamos hacer parte de la idea de tener un conocimiento más profundo de las cosas, o a veces simplemente extraer nuestras inquietudes y entenderlo desde otro punto de vista. Yo te doy las gracias por la invitación. Jesús, como siempre, es un gusto verte. A todos los que asistieron, yo les agradezco mucho. Y pues es bueno ver algunos nombres conocidos y mucha gente nueva. Gracias por la invitación, Giovanni. Gracias, amigo. Doctor doctor Labrada, perdón. Muchas gracias. La verdad que me encantó el formato, me encantó el dinamismo que ustedes dos le imprimen a esto, y me encantó la charla porque a pesar de que la he dado muchas veces y he estado estudiando mucho, le aprendí, a pesar de que haya sido muy sintetizada. Creo que estos foros amplían nuestra perspectiva para sentirnos en un lugar cómodos donde podemos debatir desde una hermandad donde vamos a pasarnos pequeños tips, vamos a aprender más rápidos y no queremos que se equivoquen en donde nosotros ya nos equivocamos, ¿no? Creo que estos foros, por eso se llama foco, creo yo, ¿no? Para enfocarnos. La verdad que está fantástico, me encantó. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias, Giovanni. La verdad, los admiro, los respeto y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes dos, gracias a toda nuestra audiencia, a todo el foro. En verdad, ya saben que esto es con la intención de que sea como esto, como estamos ahorita, como una plática. Yo siempre les digo que a veces cuando vamos a un congreso, vamos a unas pláticas como tal, a veces el detrás de cámaras es donde más aprende uno. Cuando el médico sube arriba y da su presentación y nos da con términos de que buscó aquí artículo en tal, y que estamos acá abajo viendo, como que queremos captar y no captamos, en el momento que agarras al médico abajo, oiga, doctor Orlando, ¿y aquí cómo le? Mira, es que lo encontré así, o hago yo esto y esto. Son las cosas que yo creo que más nos nutren, y la intención de hacer este webinar, o estos webinars, es eso, que no sea una presentación de un tema como tal, que no sea así como si fuera una clase, sino sea algo abierto donde podamos expresar nuestras vivencias, lo que hemos visto, que nuestra audiencia, los médicos que estén, tengan la libertad de hacer sus preguntas sin pena, sin saber que se les va a dar una respuesta tal cual como la estamos buscando, porque al final cosas que nos preguntan son cosas que a veces nos han pasado o no nos han pasado y también nos hacen pensar, y como ahorita el doctor Vega que se conectó y nos da su punto de vista, son cosas que estamos buscando. A partir de ahorita, también se los digo, vamos a empezar a hacer esta dinámica como ahorita que entró el doctor Vega. Al terminar todos, si hay algún médico que veamos que esté haciendo muchas preguntas, que esté haciendo algo y quiera y guste participar así en vivo y hablar y contarnos su experiencia, irle dando esa pauta para darle todavía más dinamismo y que tengamos esta confianza, y que yo veo ya muchas caras conocidas, que a lo mejor algunos sí los conozco, algunos otros no, pero cada que voy entrando al webinar digo, caray, este doctor ya estaba, esta doctora ya estaba. Pues ahora hay que darnos esa empatía de abrirnos y empezarnos a conocer cara a cara, aunque sea a la distancia, pero el día de mañana que nos veamos en un congreso o algo, sepamos que ya nos vimos aquí en estos foros, en estos webinars. Pues muchísimas gracias a todos, les agradezco y que pasen buenas noches. Gracias. Gracias, colegas.